súper importante que lo aprendan. Y es tan importante que si ustedes no lo aprenden, no aprueban el parcial, ¿sí? O sea, imagínense la importancia que le damos. Em, si no entienden algo, pregunten, no se queden con la duda. Esto tiene que ver con el temario. Y cuando hablamos de funciones, no podemos evitar hablar de lo que es la estructura de un programa. Eh, ¿Qué son las sentencias? ¿Qué es el flujo de ejecución? Estructuras de control todavía nosotros no lo vemos, pero bueno, las estructuras de control nos permiten manejar el flujo de ejecución. ¿Qué es una sentencia? Ustedes ya vienen trabajando con programas. Eh, Sentencias son cada una de las líneas que componen nuestro programa. ¿Cierto? Yo acá pongo esta línea, esta es una sentencia. Si yo pongo x igual a 2, esta es otra sentencia. Em, si pongo un input, esto es otra sentencia. En este caso tenemos tres sentencias que son diferentes, pero bueno, las tres forman el programa principal. ¿Qué es el programa principal? Es todo lo que está escrito dentro del archivo. Ahora, ¿cómo se ejecutan esas... A ver, espera que lo voy a agrandar un poquito. ¿Cómo se ejecutan esas sentencias? En Python se ejecutan de manera secuencial, o sea, línea por línea. Primero la línea 1, luego la línea 2, luego la línea 3, y así hasta que en algún momento, en este caso, el programa termina y cuando termina se cierra. Ahora, es necesario que nosotros tengamos clara esta manera de ejecutarse, ¿bien? Porque, como yo les vengo diciendo, lo que ustedes están aprendiendo es como una suma de cosas, una sumatoria de conocimientos, que los van aplicando cada vez que van haciendo ejercicios. Eh, si las sentencias son cada una de esas líneas del programa, el flujo de ejecución es la manera en la que se ejecuta ese programa. En este caso vimos que Python ejecuta de manera secuencial. Puede ser que haya algún lenguaje que no lo ejecute de esa manera y ustedes deberían conocer, ¿sí?, cómo es la evaluación de un lenguaje para poder entender cómo trabaja. Entonces, si estas líneas se ejecutan una por una, yo ya estoy segura de que cuando vea el código voy a poder leerlo en un orden. Y acá nos aparece el concepto de lo que es la abstracción, ¿sí? Esto de lo que es la abstracción tiene que ver con, más que nada, con las estructuras que ustedes van a manejar dentro de lo que son las funciones. ¿Qué es una función? Yo le puedo decir que una función es como un programa más chiquito, ¿sí?, de menor tamaño, que vive dentro de otro programa, ¿sí? Algo parecido a las mamushkas, que seguro que las conocen. Bueno, una mamushka, si ustedes la abren y completamente le sacan la parte de arriba, ven que adentro tiene otra mamushka, que es completamente igual a la mamushka anterior. Entonces, un programa es como el contenedor principal y dentro de ese programa pueden vivir varios subprogramas. ¿Bien? En el caso de Python, a esos subprogramas los conoce como funciones, le da el nombre de función. Depende mucho del lenguaje que ustedes vayan a manejar para ver el nombre que le dan. Puede ser, yo tuve lenguajes que tenían funciones y tenían programas, o sea, los nombraban de diferente manera. No me acuerdo bien el por qué, pero bueno, no dejaban de ser casi lo mismo. Seguramente tenían alguna diferencia en cuanto a la definición, pero o conceptualmente eran lo mismo casi. ¿Por qué aparecen las funciones en un lenguaje de programación? Primero, no se olviden que ustedes lo que van a representar es el mundo real. En el mundo real nosotros dividimos las tareas. Si
no sé, si la tarea es en una panadería, supongo yo que debe haber varias áreas a la hora de trabajar. Debe haber alguien que se encarga de, no sé, amasar el pan o amasar lo que es la harina. Habrá otro que se encarga de agarrar esa harina y ya amasada y, no sé, y hacer las facturas o el pan. Y habrá otro que se encargará de hornear ese pan. Y hay otro que seguro que está con el tema de lo que es la venta de esa mercadería. O sea, siempre estamos como generando pasos en nuestras tareas. Por ahí en una panadería casi como que son secuenciales esos pasos. Pero bueno, hagamos otro ejemplo, agarremos la facultad. La facultad en sí tiene una función, que es la de formar profesionales. Ahora, para formar profesionales tenemos diferentes áreas. Tenemos un área que se encarga de la parte de lo que son alumnos, otra área que se va a encargar de la parte de lo que son los profesores, otra área que se va a encargar de lo que son las aulas, el material, qué sé yo, el centro de estudiantes. O sea, cada una de esas áreas está cumpliendo una tarea en particular, ¿sí? Todas simultáneamente cumplen una función. Eh, que de alguna u otra manera se encuentran relacionadas. Entonces, si a cada una de esas áreas las viéramos como funciones, entenderíamos el por qué aparecen estas funciones en un programa. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Agarran también? Sí, profe. Bueno. Em, entonces, nosotros lo que vamos a ver hoy es precisamente vamos a aprender a crear funciones. Em, Van a ver que en sí es fácil la creación. Por ahí lo que tiene un poquito de rebuscado es la lógica. Por eso es importante que si no me entienden, me digan, profe, no se entiende, y lo explico. Yo siempre les armo como una especie de estructura o de esqueleto cuando hablo de funciones para que ustedes memoricen un poco más. Yo digo siempre que las funciones tienen dos partes, ¿sí? A ver, las funciones poseen dos partes. Igual eso debe estar en la teoría, pero bueno, no importa. Eh, Tienen por un lado lo que es la parte de la definición. Y por otro lado lo que es la parte de la invocación. ¿Qué? Bien. Cuando vamos a hablar de funciones, siempre van a estar presentes estas dos partes. No se tienen que olvidar, porque a veces se olvidan que la función es eso. O sea, cuando hablamos de funciones, siempre tienen que estar esas dos partes presentes. Cuando digo de la definición, lo que estoy haciendo es creando, entre paréntesis lo voy a poner, creando una fórmula. ¿Sí? Porque me había olvidado y por ahí queda más claro cuando lo vemos así. ¿Cómo creamos esa fórmula? Por ejemplo, yo uso la palabra clave def, le doy el nombre de la función, ¿sí? Y entre paréntesis, mejor dicho, y los paréntesis forman parte del nombre de la función. O sea, lo que Python reconoce es esta palabra clave y estos dos puntos. Sabe que todo lo que está en el medio es el nombre de la función. Esto que yo acabo de escribir recién, esto que escribí recién es el encabezado de la función. ¿Por qué? Porque es una estructura, una función, ¿bien? Y como es una estructura, tiene una cabeza y tiene un cuerpo, un encabezado y un cuerpo. Ahora, fíjense, si yo le doy Enter al final, lo que pasa es que Python, el cursor, me lo coloca dejando una sangría,
¿sí? No importa que yo vuelva a pararme al final de la línea, le doy Enter, siempre va a volver a ese lugar. ¿Por qué? Porque Python sabe que si yo escribí el encabezado de una función, lo que ahora debería escribir es el cuerpo. Entonces, ¿qué voy a poner dentro del cuerpo de la función? Por ahora voy a poner unas sentencias eh, cualquiera, ¿sí? Pongo un print porque los prints por ahí son los más fáciles de ver. Entonces, no importa cuántas líneas escriba dentro del programa, lo que hace Python, fíjense que automáticamente acomoda el cursor abajo de la siguiente línea. ¿Bien? O sea, siempre está dejando esta sangría. Y además de dejar la sangría, fíjense que acá me está haciendo como una llave gigante. Y cuando yo le doy clic al menos en esa llave Sí. gigante, me esconde todo lo que está dentro de la función. ¿Por qué? Porque la idea de usar funciones es que yo en realidad estoy encapsulando datos. Todo lo que está dentro de este cuerpo pertenece a la función y no tiene por qué ser visto desde afuera de la función. ¿Sí? ¿Cómo hago si quiero salir de esa función? Quiero escribir, pero ya no que el código que escriba, no quiero que sea parte de la función. Me pongo al comienzo de la línea. Ahora, en el comienzo de la línea empiezo a escribir mi programa. Bien. Esto que estoy escribiendo ya pertenece al programa principal. ¿Cómo sé que pertenece al programa principal? Y porque estoy justamente escribiendo abajo del def. Fíjense cómo cambia la sangría cuando comenzamos a escribir. Voy a poner un print y, y si yo guardo esto y lo ejecuto, fíjense que no pasa nada. Lo único que hizo fue imprimir comienzo del programa. O sea, imprimió la línea 13. Porque ¿cómo evalúa Python esta función? En realidad el programa. Comienza por la primera línea, ¿sí? Encuentra un comentario, pasa a la siguiente línea, encuentra otro comentario, pasa a la siguiente, encuentra otro comentario, pasa a la siguiente, pasa a la línea ley 6, es un comentario, pasa a la línea 7. En la línea 7 se encontró con una función, entonces sabe que toda esta función se la tiene que guardar en memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente las funciones son fórmulas. O sea, me están indicando una estructura, pero no las voy a usar hasta que no lo necesite. ¿Qué hace este más? No sé qué hace. Por lo que esta función se la guarda en memoria y no hace nada. Viene a la línea 12, encuentra el comentario, no hace nada, pasa a la línea 13, encuentra el print, imprime. Ahora, ¿ejecutó? Sí, ejecutó. Lo que pasa es que como yo hice la función, no le dije que la invoque, solamente la definí. Por lo tanto, Python no la está invocando, no puede hacer las cosas si yo no le indico que las haga. Entonces, si ustedes no le indican a Python que tiene que invocar a la función, no lo va a hacer, ¿sí? ¿Cómo invoca a la función? Lo hace por su nombre. Cuando yo quiero invocar a una función que acabo de crear, simplemente le doy o escribo el nombre de la función tal cual está en la definición y de esa manera Python sabe que tiene que ir a buscar esa definición. Otra vez, volvemos acá. Python va a volver a leer cada una de las líneas, va a llegar a la 12, no hace nada, llega a la 13, imprime, a la 14 no hace nada, llega a la 15 y se encuentra con esta invocación.
voy a agregar un print al final. Cuando encuentra el nombre de la función, ¿qué hace? Se acuerda que en algún lugar guardó una función con ese nombre y va a buscarla. ¿Bien? O sea que de la línea 15 pega el salto a la línea 7. Y de la línea 7, como encontró el mismo nombre, comienza a ejecutar el cuerpo de esa función. O sea que ahora el cursor pasa a estar en la línea 8. En la línea 8 no tiene que hacer nada, pasa a la línea 9. En la línea 9 imprime por pantalla, pasa a la línea 10. En la línea 10 vuelve a imprimir por pantalla y termina, porque la función no tiene más código. ¿Y qué hace la función? Una vez que termina, regresa el flujo de ejecución al punto donde fue invocada la función. O sea que de la línea 10 pega un salto hasta la línea 15. Como la línea 15 ya se ejecutó, pasa a la línea 16. Estoy escribiendo re mal hoy. Más mal de lo normal. Bien. En la línea 16 imprime por pantalla y el programa termina. ¿Se entendió, chicos, cómo se ejecuta? ¿O lo explico de nuevo? Sí, profe, se entendió. ¿Por qué es importante ver la ejecución, entender la ejecución del programa? Porque ustedes así pueden seguir su programa, ¿sí? Cuando se produce un error, saben por dónde fue que se produjo ese error. Es muy útil cuando uno entiende, cuando uno empieza a leer un programa y lo entiende, es muy fácil distinguir los errores. Obviamente que a ustedes todavía les faltan otras cosas para hacer más, ampliar más todavía esos conocimientos. Pero eso no quiere decir que no los puedan entender. Eh, yo esto lo ejecuto y lo van a ver. Fíjense, lo primero que hace Python es pasar de largo hasta encontrar la primera línea con la que empieza el programa principal. En este caso, la primera línea que puede ejecutar es la línea 13. Imprime, comienza el programa. Vemos por pantalla que es lo primero que se imprime. Pasa a la línea 15. En la línea 15 encuentra la invocación. Entonces pega el salto hasta la línea 7 y comienza a ejecutar el cuerpo de la función. Imprime buenas tardes, imprime cómo están. De esta línea, que es la última, la línea 10, vuelve a pegar el salto hasta la línea 15. ¿Sí? Y a partir de la línea 15, como ya se ejecutó, pasa a la línea 16 e imprime salida de la función. O sea, es como si yo lo dibujara esto en el pizarrón, de acá habría un rulito hasta este punto, ¿sí? Un rulito que va, y después un rulito que vuelve, porque de acá vuelve a esta parte del programa. Acá uno de los chicos me pasó, que yo la verdad que no me acordaba, pero sí me habían dicho que estaba bueno. Em, Hay un Python que... No, ¿dónde está? Acá. Python Tutor. Ahora se los paso. Em, que permite ver ese flujo de ejecución que yo les estoy pidiendo por ahí que se imaginen. Ahí se los paso por el chat. Igual por ahí tiene como algún detalle, pero bueno, bastante bien. Fíjense que yo lo que hice fue copiarme el código en la página. Y ahora le digo que quiero visualizar la ejecución. Entonces le doy clic y comienza. Fíjense, la flecha la tengo en la línea roja, está en el punto 3, ¿bien? Porque los comentarios los sigue de largo. Le digo que sigan el siguiente paso. Fíjense cómo pegó el salto de la función
el comentario tampoco lo tuvo en cuenta y pasó directamente a la línea 9. Ahora, imprime por pantalla este título. Fíjense que en la pantalla nos muestra comienzo del programa. Pasa a la siguiente línea. La línea 10 es un comentario, pasó a la línea 11. La línea 11 es una función, así que va a ir a buscar esa definición. Encontró el nombre de la función, va a buscar el nombre. Viene acá y comienza a ejecutar la función, o sea que pasa a estar dentro del cuerpo de la función. Ahora está en la línea 5. Después pasa a la línea siguiente, la línea 6. Una vez que llega a la línea 6, termina y debería retornar a la línea 11. Bien. No sé qué dice. Retorna a la línea 11 y de la línea 11 recién ahí pasa o debería pasar a la línea 12. Una vez que llega a la línea 12, que es la última, imprime por pantalla, salía la función. ¿Se entiende esta parte, chicas? Esperen que voy a buscar un poco de agua que me estoy muriendo de sed. Va queriendo. ¿Qué? No. Sí, dijo que fue a buscar agua. Perdón, pero comí hace un rato y me agarró un sueño y una sed y me estoy muriendo. ¿Qué dudas les surgen, chiques? Empiezan a preguntarme. Por ahí no es con esto, esto a veces marea un poco. Pero bueno, si lo tienen que seguir acá, ¿lo entienden? ¿Qué parte es la que no están viendo o les está costando seguir? Profe, Mm, para, o sea, la parte de la invocación, ¿no? sí, ¿Tenemos que poner def como para que vuelva o solamente ponemos el nombre de la función? O sea, no hace falta, o sea, porque def sería la definición. claro. Solamente usamos def cuando vamos a definir la función. Okay. Fíjate que yo en la parte de la invocación no lo uso. Claro. O sea, la estructura sería así, básicamente. Sí, Ok. Gracias, profe. de nada. Yo coloco la palabra clave. Se pueden definir todas las que necesiten. De hecho, casi hay programas que están llenos de funciones. No sé cuántas. Yo, ahora que estoy trabajando en una empresa, a veces agarro programas que, no sé, tienen 20 funciones, capaz más. Nunca me puse a contarlo. Depende de la complejidad que tenga el problema. El programa, no, el problema en sí, pero bueno. Eh, Podemos definir las funciones que necesitemos. Piensen, siempre imagínense la vida real. O sea, mientras más grande una empresa, más partes tiene. ¿Sí?
o más áreas, e incluso las áreas a veces se dividen en subáreas para poder manejar las cosas. Porque mientras más chico veamos un problema, más fácil de resolver. Ahora, ¿para qué creamos una función? Primero para encapsular datos, ¿sí? Para reducir la complejidad del problema. Y segundo, porque al tener los datos encapsulados, yo podría tranquilamente volver a invocar la función. No estoy repitiendo código, solamente repito el nombre de la función y el código se ejecuta 2 veces. Cuando yo hago esto, cuando Python encuentre el nombre de la función, va a ir a buscar la definición, va a ejecutarla y cuando termine va a regresar a la línea 15. Va a pasar a la línea 16, va a imprimir por pantalla, va a pasar a la 17, encontró el nombre de la función. Vuelve a buscar la definición, ejecuta nuevamente la definición, una vez que termina, vuelve otra vez a la línea que le invocó, que es la 17. Ustedes piensen que cuando Python encuentra la definición, esto está inactivo, ¿sí? No, es solo una fórmula como una fórmula de matemáticas. ¿Cuándo cobra vida la fórmula de matemáticas? Cuando ustedes le dan los números. Ahí cobra un sentido. Si no, es simplemente algo que es una estructura que está armada y que no produce ningún resultado. Acá pasa eso, o sea, la función está desactivada cuando cuando el intérprete la lee, ¿sí? Cuando la encuentra. Comienza a activarse al momento de ejecutarse o de invocarse la función. Ahí es donde la función cobra, digamos, vida, se despierta y comienza a tener sentido todo lo que está dentro de la función. Una vez que la función termina, se vuelve a desactivar y vuelve a ponerse completamente en cero. Por eso es que le damos como que, yo siempre digo, como que nace y muere la función, ¿sí? ¿Cuándo nace? Al momento de la invocación. ¿Y cuándo muere? Al momento que se libera el control. El flujo de ejecución lo pierde, entonces continúa el programa. Es como Profe, cuando... Sí, disculpe, en el nombre de la función, lo que está, o sea, los paréntesis, ¿para qué servirían? son parte del nombre. Son parte tienen que estar siempre, pero dentro de ellos no se puede Sí, involucrar datos. ahora vamos a ver más ejemplos Ah, con ok, eso. ok, Pero los paréntesis son parte del nombre de la función. ok. Em, Otra cosa, chiques, todo lo que está dentro de la función es propio de la función. Si yo defino, supóngase que yo defino acá una variable x y digo que la variable x vale 5, ¿bien? Y dentro de la función yo imprimo la variable x. Y les pregunto a ustedes, ¿a quién pertenece la variable x? ¿Qué me van a decir? A la función, ¿sí? Ninguno debería dudar que es de la función. O sea, la variable nació en la función y muere en la función. ¿Bien? O sea, eso se conoce como alcance, ¿sí? Ese es el alcance que tiene esa variable. Ahora, ¿qué pasa si yo en mi programa principal hago esto? Y les pregunto, la variable x, ¿a quién pertenece? Exacto. Ahora hay dos variables. Una tiene como alcance la función y otra tiene como alcance el programa principal. ¿Bien? ¿Todos ven eso?
Sí, profe. Mm, 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 mm. Bien, entonces, perdón que yo me fui del... ¿Qué les había preguntado? Ah, que si todos veían que la función, que la variable estaba definida tanto en la función como en el programa principal, ¿no es cierto? Bien. Ahora, si yo saco esto, lo comentan, ni siquiera lo voy a sacar. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en el programa? ¿El resto qué piensan? Sí, profe, igual que tiraría error al no estar definida la A variable. ver, ejemplo. Fíjense, las invocaciones dan un resultado, pero ahora, a la hora de imprimir la línea 21, tiró un error, ¿sí? Dijo que la variable x no estaba definida. Y ustedes saben que todas las variables en Python tienen que estar definidas, si no, no se pueden ejecutar. O sea, tiene sentido, porque esta x está definida, pero está definida solamente dentro de la función. ¿Sí? No tiene sentido preguntar por esta x fuera de la función porque no existe. Y ahora, a ver, fíjense, la primera que imprime es la de la función, ¿sí? Este 3 es el de la primera invocación. Este 3 es la segunda invocación. Y este 3 es el de la línea 21. Por ahí esto lo voy a sacar para que no nos confundan. Pero ¿qué pasó? No dio error, ¿sí? ¿Por qué? Porque el programa principal tiene una variable x. Y el programa principal también tiene la función. Entonces, cuando va a usar la función, cuando se va a ejecutar, ¿qué hace? Piensa que esta variable x es la variable x de su padre. Si uno la viera como si fueran padres e hijos, la función es como un hijo del programa principal. Entonces, como no la tienen definida, toma el valor de su padre, ¿sí? Y eso, chicos, está mal. Eso no se puede hacer desde lo conceptual. Cuando creamos varias funciones, precisamente la idea de la función es que la función trabaje de una manera organizada, ¿bien? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la función trabaja es porque lo hace con datos que son propios de la función, o bien porque de alguna manera recibe la información que necesita para trabajar. Y de esta forma estamos viendo que no está haciendo un acceso válido, ¿sí? Está tomando los datos, pero sin permiso. Y eso no se puede hacer. O sea, no se debería hacer. Poder se puede porque ya lo vimos recién que el programa funcionó. Pero no está desde lo correcto, ¿sí? Desde lo conceptual no está bien visto que eso se haga. Entonces siempre acuérdense ustedes que las funciones,
el código que contienen es un código que va a ser propio de la función, que no debería ser tocado por el programa principal y viceversa. Lo que está en el programa principal no debería ser tocado por la función. Bien, a no ser que haya entre ellas un intercambio de datos, pero porque se necesita de ese intercambio. Y va a ser lo que les voy a explicar después. Pero bueno, desde lo conceptual, esta parte se entendió. Sí. ¿Todos entendieron, chiques? Porque lo que voy a explicar ahora tiene que ver con esto, pero un poquito más. Sí, profe. Bueno. Em, Bien, lo que vamos a hacer entonces son y 20. 10 minutos para que vayan a hacer algo y recién es el de caso de una función que no necesita datos del programa. Bien. O sea, la función no está intercambiando información con el programa. La función cumple su tarea y termina. Lo mismo el programa no necesita nada de la función. O sea, podríamos verlo casi como que es independiente, ¿no? Si no fuera que uno vive dentro del otro, sería completamente independiente. Pero ahora, ¿qué pasa cuando la función, el caso cuando la función necesita datos externos? O sea, necesita datos que no son propios de la función, pero que sí están en el programa principal, ¿sí? Cuando tenemos este tipo de problemas, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir definiendo la función, o sea, se va a crear con el def, con un nombre. Amigo, Esto sigue Miku está estando, en ¿sí? Este Argentina Mini print Show. lo voy a seguir poniendo para Miku va a estar en Argentina Mini. decir que la función hace algo. Pero ¿qué pasa? Ahora la función, si yo la invoco en esta línea, a mí no me alcanza con decir esto, porque esto que nosotros veníamos poniendo, ya sabemos que cómo se ejecuta la función no necesita intercambiar datos con el programa, y yo en realidad no estoy buscando eso, estoy buscando que el programa me dé a mi función datos para que yo pueda seguir con mi tarea. Imagínense que no sé, que por ejemplo el departamento de alumnos necesita que yo como profesora los evalúe a cada uno de ustedes y ponga las notas para que el departamento de alumnos, dadas esas notas, determine si ustedes van a pasar o no a segundo año, por ejemplo. Necesitan, un área necesita de la otra para que continuar con su labor. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo representamos eso en una función? Esos datos que son externos a la función los vamos a representar en los paréntesis. Pero que yo les dije hoy, estos paréntesis son parte del nombre. Y cuando nosotros necesitamos que los datos vengan del programa principal o del programa que invoca la función, yo voy a agregar entre los paréntesis esa información.
No se olviden que la función es una fórmula, entonces esos datos que llegan los voy a representar como con nombres abstractos. Bien, yo digo que llega a X. ¿Qué está representando esa X? Está representando un parámetro, ¿sí? Representa un dato externo a la función. ¿Y qué va a hacer la función con ese dato? Y no sabemos. O sea, depende del problema. Puede ser que, no sé, que dentro de la función yo diga que define una variable x y que x es igual a, mejor dicho, que z es igual a lo que llega en x dividido 2. Y después con eso imprimo z. O sea, va a depender mucho del problema que vayamos a representar. Lo que sí es claro es que yo ese dato lo voy a tener que trabajar por alguna razón. ¿Sí? De alguna manera lo trabajo y genero un resultado nuevo. Eso seguro, porque si no, ¿para qué les llega? Sería lo mismo que no esté. Entonces, ustedes tienen que pensar bien cuando usan parámetros, ¿para qué los están usando? Podemos usar tantos parámetros como necesitemos. Si yo necesito que aparezca otro parámetro más, simplemente pongo una coma y agrego otro nombre de parámetro. ¿Bien? Y ese otro parámetro, por ejemplo, podría tranquilamente usarse acá. Así, en vez de usar el 2, uso el segundo parámetro. Ahora, ¿cómo, si yo uso un parámetro? Fíjense que claramente ahora el nombre de la función no se corresponde con el nombre de la definición. Si bien tienen el mismo nombre, cuando Python hace el chequeo, dice, este nombre no es igual a este. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque entre los paréntesis no tengo nada y acá sí tengo algo. Y es más, si yo esto lo ejecuto, van a ver que les dice eso. Dice type error, nombre de función necesita un parámetro, ¿sí? Requiere un argumento posicional. Eso es decir, necesita un parámetro. Entonces, para Python, claramente esto no es lo mismo, ¿sí? Estamos hablando o estamos pasando mal la invocación o nos está sobrando algo. Eso, o nos falta o nos sobra algo. Hay que corregir. Como yo sé que necesito pasarle un parámetro, porque por algo lo definí así en la función, le tengo que dar acá el parámetro que necesita. Yo les dije, este X lo que está haciendo es representando un dato que llega desde afuera. En mi caso, yo podría decir que, fíjense que este parámetro, yo no sé a qué tipo pertenece. Lo puedo deducir. ¿Cómo lo voy a deducir? Y porque vengo acá y digo, X, ¿qué está haciendo? Se está dividiendo por 2. ¿Y 2 qué tipo tiene? 2 es un número. Entonces, X, ¿qué debería ser? Un número. No puedo hacer esta operación con un string. Por lo tanto, el dato que deberíamos de usar cuando invocamos la función tiene que ser un número. Yo le puedo dar como número el 4, por ejemplo. ¿Sí? Le doy una constante. Entonces, ¿qué hace Python? Lee el programa, encuentra el print, lo ejecuta, viene a la función y encuentra la invocación. ¿Y qué dice? Dice, esta invocación la compara con el encabezado. 4 pasa a tener, pasa a ser X. O sea, a X le da el valor de 4. Y en todos los lugares donde dice X, ahora pone 4. ¿Sí? Entonces, cuando esto se comienza a ejecutar, imprime esta línea, imprime la siguiente, llega a la línea 27 y dice Z es igual a 4 dividido 2. Imprime el resultado. ¿Lo ven a eso?
O sea que en la invocación le damos el valor al parámetro. Exacto. Es al momento de la invocación cuando le damos los valores al parámetro. La X la hice aparecer yo, Merly, porque necesitaba mostrarles el ejemplo de cuando una función necesita un dato externo. Hasta que no veamos un ejemplo concreto, por ahí no lo van a ver. Imagínate, ¿trabajás en algo, Merly? A ver, algún ejemplo que te pueda dar. ¿Qué? No se me ocurre ningún ejemplo. Algo como para que te puedas imaginar que una función es como si tuvieras... Imagínate que vos vivieras en tu habitación, ¿sí? Y no pudieras salir de la habitación. Entonces, un parámetro de entrada sería lo que llega a la habitación. Suponete, no sé, se me ocurrió una prisión, una cárcel, pero no sé si es un buen ejemplo. Vieron que cuando necesitan, en una prisión necesitan comer, en una película siempre se me viene a la cabeza, cuando los presos están en una celda que les pasan la comida, se las pasan a través de una rejillita o algo así. Bueno, esa entrada, esa comida, vendría a representar este X, ¿sí? Porque es algo que llega desde afuera del lugar físico. No sé si está bien el ejemplo, porque lo que quiero representar es que el código está encapsulado y no hay manera de que llegue información que no sea a través de esa X. La X lo que viene a representar es ese dato que no va a pertenecer a la función. Llega desde el mundo exterior. Si fuera el mundo, ese dato sería, esa X sería un platillo volador, si hubiera aliens, porque está llegando desde afuera de lo que es nuestro planeta. Siempre va a representar algo que es externo. La función lo necesita. Exacto, puede ser cualquier cosa. Lo que está haciendo esa X es representando el dato, ¿sí? En este caso, fíjate que el dato es el 4. Llega desde el programa principal, llega a la función. Pero tranquilamente podría haber puesto, creo que no lo hice, podría haber dicho esto, podría decir que A es igual a un entero. A un input y le pido al usuario que ingrese un número. Bien. Y ahora invoco la función. Pero en vez de darle 4, que es un valor constante, la invocación la voy a hacer con A. En este caso, estoy invocando la función con un valor constante. Y en este caso, estoy invocando a la función con un valor ingresado por teclado. ¿Sí? No importa la letra que nosotros usemos para el nombre de nuestra variable, lo que a nosotros nos importa es el dato que el usuario ingresa, porque es ese dato el que Python le pasa a la función. ¿Se entiende? Si yo ejecuto esto, fíjense que la primera vez
Python invoca la función y le da 4. Ese 4 lo pone acá y divide por 2 y nos da 2.0. Eso es lo que muestra por pantalla. Sale, viene acá la función y me está pidiendo que ingrese un número. Le ingreso el 18, por ejemplo. Le doy Enter. ¿Qué va a hacer? Va a venir a la función y va a ir con el 18 a buscar a la función. Y va a entrar a la función, va a imprimir buenas tardes, ¿cómo están? Y después hace 18 dividido 2 y lo muestra por pantalla. En sí, lo que Python le dio a la función es el dato que yo le ingresé, o sea, este dato que es el 18. En este caso fue el número 4. Bien, es importante que ustedes sepan diferenciar lo que es el dato de lo que es la función, la variable, para que no se confundan. Por eso es que yo les digo, siempre cuando definimos una función, lo que estamos definiendo es una fórmula, como en matemáticas. No sé si ustedes tienen... Hoy lo que me decían está bueno, las coordenadas. Ustedes cuando representan coordenadas, ustedes saben que la X y la Y están representadas así. ¿Bien? Y cuando ustedes hablan de coordenadas, nadie les dice, si yo les doy 5,7, a ustedes nadie les dice que 5 es una X y que 7 es una Y. Ustedes ya lo saben a eso. ¿Por qué? Porque las coordenadas están representadas de esa manera, la X y la Y. Es importante la ubicación que ustedes le dan a los números. Lo mismo pasa acá. Yo los números los estoy representando, en este caso, con una X y con una Y. Una coordenada está representada con eso. ¿Qué está representando esa coordenada? Que los valores, el primer valor representa el eje de las X y el segundo el eje de las Y. Bueno, acá pasa lo mismo. Esto está representando que acá llega un dato. ¿Qué voy a hacer con ese dato? Y donde aparece el dato, reemplazo por el valor que me da al momento de la invocación. Si yo quiero que aparezcan más parámetros, y agrego más parámetros. Le digo X, no sé, Z. Esa Z va a aparecer adentro de mi programa. ¿Cómo sé cuál es el lugar de la X y cuál es el lugar de la Z? Y cuando yo lo invoque, lo voy a llamar y los voy a separar. El 4 ocupa el lugar de la X y el 8 está ocupando el lugar de la Z. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Lo bueno de las funciones es que son ustedes los que las arman. Entonces, ustedes van a tener control sobre su programa. Que a veces van a errarle un poco, y sí, al principio le van a errar un poco. Sí, es representativa. Siempre son representativas. Yo uso X, pero bueno, podría usar nombres. Capaz en el enunciado les dan nombres para que usen. Depende mucho de eso. No sé si tienen alguna otra duda con esto. No se olviden que cuando creamos una función, estamos definiendo algo. O sea, estamos creando una fórmula. Las fórmulas que ustedes conocen, que son las de matemáticas, siempre están representadas por variables, ya sea X y Z, ya sea A, B, C. Esas son variables, son parámetros en realidad.
que ustedes después los reemplazan con números. ¿Sí? Cada vez que ustedes reemplazan una fórmula con un número, están haciendo una invocación. ¿Alguna duda con esto, chicas? Yo sé que este tema es un tema heavy. Como que siempre hay un antes y un después de funciones. Porque por ahí se entiende lo que es una función, eso yo creo que lo entienden, pero por ahí parámetros es la parte que un poquito más les cuesta, no sé por qué. Tal vez porque no se lo imagina. Veamos si quieren este código a ver cómo se evalúa en el Python que vimos hoy. Encuentra la invocación, se la va a guardar, pasa a la línea 7, imprime por pantalla, pasa a la línea 8, encuentra la invocación, va a ir a la línea 1, va a ejecutar la función, imprime buenas tardes, imprime cómo están, crea la variable X, dice que va a ser igual a lo que hay en X dividido Z. Acaba de haber un error de acá en la China. No me di cuenta. Porque Z no está definida. Se rompió. Porque hoy lo había puesto y era... ¿Se acuerdan que eran 2 acá? Otra vez. Encuentra la definición, hace el print, va a buscar la definición, empieza a ejecutar el cuerpo de la función, imprime, calcula el valor de Z, dice que si X vale 4, o sea, si el parámetro X vale 4, Z vale 2. Sale de la función, regresa a la línea 8, no se olviden nunca que siempre cuando regresa vuelve a la línea donde fue invocada la función, ¿sí? En este caso es la línea 8. De la línea 8 pasa a la línea 9. Pide que se ingrese por teclado un número. Voy a ingresar el 78. Pasa a la línea siguiente, que es la línea 10. Fíjense que A vale 78, que es lo que ingresé por teclado. Y invoca la función con el valor de A. Bien. Fíjense que ahora X vale 78. ¿Sí? A valía 78 y ahora ¿qué hace? Dice 78, ahora es el valor de X. Y en todos los lugares que diga X va a reemplazar por 78. Imprime por pantalla, imprime como están, calcula el valor de Z, Z es igual a 78 dividido 2, imprime el valor de Z. ¿Se ve, chicas? Termina de imprimir la función y va a regresar a la unidad donde fue, al punto donde fue invocada. ¿Sí? Y ahí termina la función porque en nuestro caso no tenemos más código.
corregir acá porque si no va a dar un error cuando vayan ustedes a hacerlo. Y termino. Entonces, ¿cuándo usamos este caso? Cuando la función necesita un dato del programa principal. Nos queda el último caso, si es que esto ya se entendió, que lo explico, y después si quieren hacemos un recreito para que volvamos a hacer práctica acá. El caso de que nos queda por ver es cuando el programa necesita un resultado de la función. Bien, la función hizo lo que tenía que hacer, cumplió con su tarea, pero ahora produce un resultado. Una panadería produce, no sé, las facturas. Necesitan que esas facturas salgan de la panadería, ¿sí? Porque si no, ¿para qué las hizo? Va a haber a veces, como en los casos anteriores, que con mostrar algo por pantalla ya está, terminó la tarea de la función. Pero otras veces, como es este el caso, necesito que la función elaboró un resultado y ese resultado salga de la función, porque el programa principal lo necesita para calcular otra cosa, ¿sí? Si yo quiero saber las notas de mis alumnos, todos los alumnos ya fueron evaluados, pero ahora se quiere saber quién fue el alumno que obtuvo el mayor promedio en, no sé, en fundamentos de informática. Cada comisión tiene sus alumnos y para saber cuál es el que tuvo la nota más alta, esa nota tiene que salir de la comisión, ¿sí? No puede quedarse adentro, porque necesito compararlo con el resto de las comisiones. Entonces, o necesito saber cuál es la comisión que tuvo más cantidad de alumnos aprobados. Entonces, hay información que no necesita quedarse dentro de la función, sino que necesito que salga. ¿Cómo hago eso? Hoy les dije, es la única manera de intercambiar información. ¿Bien? La forma de definirla es la misma, o sea, yo la función la voy a seguir creando igual. Le sigo dando un nombre de función, le sigo dando los parámetros si necesito. En este caso no lo voy a hacer para no confundirlos más. Yo podría incluso usar esto que tengo acá. Lo voy a volver a usar para que lo vean. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo no quiero que ese z muera dentro de la función. Yo quiero que ese resultado salga. Entonces, eso lo hacemos usando la palabra clave return. Cuando yo uso return, le estoy diciendo al intérprete que retorne el valor de z. ¿Sí? O sea, si en x valía 8 y lo dividí por 2, eso me quedó 4.0. En x guardé 4.0, lo que voy a retornar es 4.0. ¿Bien? No voy a retornar z, retorno el contenido de z. Entonces, esto va a seguir siendo igual, voy a seguir invocando a la función. Lo voy a seguir invocando con 4. Ejecuto. Ah, me olvidé que no tenía parámetros. Un momento, entonces voy a hacer así. Voy a hacer que la función lea dentro de su cuerpo el parámetro, o sea, el dato que necesita. Bien. La función no recibe parámetros, sino que los lee dentro de su cuerpo, arma el resultado y lo retorna. O sea que esto está mal. Ejecuto. Me pide que ingrese un número. Ingreso 4. Estamos ya dentro de la función.
¿Qué puse? No me di cuenta que puse Z. Pensé que había puesto X. Ya estoy, que veo cualquier cosa. Ahora sí. Fíjense, me pidió que ingrese un número, ingresé 4. Ese 4 lo dividió por 2. Me quedó 2.0. Retornó ese 2. ¿Terminó el programa? Sí. Pero ahora, ¿dónde está el resultado de la función? ¿Qué pasó con el resultado de la función? ¿Se imaginan qué pasó? Está guardada en la fórmula, en la función. Casi. En realidad, el resultado de la función se retornó, ¿sí? ¿Qué significa que se haya retornado? Significa que la función vino, encontró, o sea, el intérprete llegó al nombre de la función. Encontró, pegó el salto acá, ejecutó la línea 38, ejecutó la 39, la 40, la 41, encontró la línea 42, y esto le dijo, andate y llevate el valor de z, y cuando se va, sabemos que cuando la función termina, vuelve a dónde. ¿A qué punto? Cuando yo retorno la función, ¿a qué línea vuelve el intérprete? A la invocación, ¿sí? A donde fue invocada. ¿Y cuál fue la línea de la invocación? La 44 sería. La 44. Bien, sin miedo, chiques. Acá fue donde se invocó la función. Entonces, cuando regresa va a volver a esta línea. ¿Sí? Ahora podríamos usar podríamos usar z fuera de la función, ¿no? No. Como está, no podemos. ¿Por qué? Todo esto me da un resultado, que sería el resultado, el valor almacenado en z. Pero si yo lo tengo así, ustedes ya vieron que lo ejecuté recién y no pasa nada. Porque esto fue a parar a algún lugar en memoria, pero yo no lo estoy guardando. Entonces, se pierde. ¿Sí? ¿Cómo hago yo cuando necesito guardar el contenido de algo? ¿Qué usamos? ¿Hay otra variable? Una variable. Entonces, necesito que aparezca una variable en el programa principal. Yo le voy a llamar resultado para que ustedes se acuerden. Voy a decir, la variable de resultado va a ser igual a lo que retorna esta función. ¿Bien? Ahora, ya sabemos que cuando usamos return está retornando el valor de z. O sea que esa z es el resultado de todo esto. Esa z la voy a guardar dentro del resultado. Y si yo realmente quiero ver que ese resultado está ahí, lo que voy a hacer es resultado. ¿Sí? Voy a imprimir ese resultado para verlo. Pero realmente pasa eso. Por eso les decía, no es que esté mal. Pero si yo no me guardo el resultado de la función, no hay forma de acceder a ese resultado. Ejecutamos. Fíjense, yo ingreso el 8. Y ahora sí, ese 8 vino acá, se dividió, retornó el resultado. Ese resultado es el resultado de esta invocación. Así que se me asigna a la variable resultado y le imprimo. Yo le imprimí, pero podríamos tranquilamente haber hecho una cuenta con eso. A veces ustedes van a tener que hacer alguna operación con ese resultado, no solo imprimirlo.
Bueno, ¿me siguen, chicas? Ya termina igual, Matías. Me tengo que acordar que cuando yo uso un return es porque quiero retornar un resultado. Si yo quiero retornar un resultado, ese resultado lo voy a tener que capturar, si no lo pierdo. Si yo necesito usar el return, siempre lo van a agregar al final de la función, porque debería ser lo último que encuentra el intérprete. Porque además es como, es una especie de que lo obliga a salir, ¿sí? El intérprete cuando encuentra return entiende que se tiene que ir y se tiene que llevar lo que tiene al lado, en este caso la Z. Por eso estaría mal que ustedes, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que tengo acá, agregué esto. Bien, y lo ejecuto. Ingreso el número 8 otra vez para que vean que es lo mismo. Fíjense, ingresé el 8, hizo la cuenta, encontró el return, se fue con el resultado que es 4.0 y salió de la función. Y este i que está después del return no se ejecuta. ¿Sí? Por más que yo lo puse, no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque el return le dice al intérprete, andate, terminás ya y llévate esto. Entonces, si ustedes ponen código después de ese return, quiere decir que no están entendiendo cuál es la función del return. ¿Bien? Es imposible que después de un return se continúe con la ejecución de código. No se puede. Ahora, ¿qué otra cosa tampoco se puede hacer? Si yo necesito, por esas casualidades de la vida, retornar dos resultados, no puedo usar dos return. Supóngase que yo quiero retornar dos valores. Quiero retornar X y quiero retornar Z. Yo no puedo decir return Z y después decir return X. Porque ustedes ya saben que donde encontró el primer return se va. Entonces este no se va a ejecutar nunca. ¿Cómo hago si necesito retornar más de un dato? Y ustedes ya aprendieron a hacer eso. Coma X. Pueden crear una tupla, y esa tupla es la que retornan. Pueden crear una lista con dos elementos, ¿sí? Y eso sí lo pueden retornar. Y cuando lo recuperan, esta lista va a parar acá, a resultado. O ni siquiera una lista, con una tupla ya les alcanza. Esta tupla la van a tener que recuperar acá en el resultado. Entonces, cuando vayan a usarlo, ustedes saben que las tuplas las pueden acceder por posiciones. Ingreso un número, voy a seguir ingresando el 8 para no perderlo. ¿Qué hizo? Ah, me sigue imprimiendo el Z. Tendría que ver al revés. Bueno, voy a cambiar acá la posición para que me imprima uno solo. Y no parece que estoy haciendo siempre lo mismo. Ingreso el 8. Y fíjense que ahora me está imprimiendo solamente la X. Podría hacer lo mismo. Y imprimir en la posición 0 también. ¿Sí? O sea, ahora es cuando ustedes van a empezar a trabajar con todos los tipos de datos que venimos trabajando. A ver, déjenme pensar qué más podemos hacer. Creo que nada más desde la parte teórica, digamos. Ahora, chiques, fíjense que input es una función. ¿Cuál es el parámetro de la función? Ingrese un número.
¿Cuántas veces hemos usado input y le hemos cambiado el parámetro? O sea, lo que están haciendo ustedes acá es una invocación. A la invocación le están dando el parámetro que necesita. En este caso es este título. En algún otro programa, a ver, no sé si tenemos más. No, creo que solamente usamos uno. Pero bueno, todo el tiempo estamos cambiándole el parámetro, el valor que recibe esa función cuando la invocamos. A veces le ponemos ingrese un nombre, ingrese un apellido. Estamos cambiando siempre ese valor, pero no deja de ser siempre el parámetro. O sea, esto de alguna manera está definido como input, o sea, la definición. Def input X, dos puntos, y adentro hace algo. Ahora, este input está definido, sí, pero además yo sé que cuando el usuario ingresa un dato, ese dato después yo lo puedo capturar. Eso quiere decir que dentro de este def hay un return. Porque de alguna manera la función recibe lo que el usuario le ingresa y después me lo retorna. ¿Para qué? Para que yo ese resultado lo pueda seguir trabajando. Ese resultado es el que toma la función int, que también recibe un parámetro, y genera un resultado, que es el que yo puedo asignar a la variable. No sé si los llegan a ver a eso. Ya les hice recreo para que no sea tanto. Es como que te parte la cabeza. En la teoría, a ustedes les muestra que hay más funciones. Acá les está hablando de, por ejemplo, type, que es una función que ustedes aprendieron. Nosotros le hacemos type a cualquier tipo. Ese es el parámetro que recibe la función. Bien. El nombre es type. El parámetro es el dato que nosotros le damos para consultar. Otras funciones que también usaron fueron ORD con su parámetro, print con sus parámetros, str con el parámetro, input que recién lo vimos. Uy, me fui acá. Bueno, acá les explica un poco más. Len es una función que recibe un parámetro y produce un resultado. Tiene un return adentro seguramente, por eso podemos ver el resultado. Y lo podemos seguir trabajando a ese resultado. Y esto ya habla de la cláusula import, que por ahí después la prueban para que sigan chusmeando. Hay muchas de las instrucciones que yo antes les explicaba, que bueno, en realidad son funciones, que vienen trabajando con parámetros y con resultados. ¿Sí? Casi todas las funciones que estamos usando tienen un resultado, a excepción de print, que es la única que no... Fíjense que recibe un argumento, recibe un parámetro, pero en sí print no retorna ningún resultado. La tarea de esa función es simplemente mostrar algo por pantalla, y ahí termina. Mientras que las otras funciones siempre están haciendo un return. ¿Sí? Todo el tiempo están retornando. ¿Alguna duda, chiques? No, profe, por ahora. No, profe. Les partí la cabeza, ¿no?
Es mucho, pero se entiende. Es poco en contenido, pero sí es mucho así en conceptos. Para digerirlo. Sí. Claro, que es mucho para poner en práctica. Es así. Les tomo asistencia, chicas, y así los que se tienen que ir se van. Y después volvemos, hacemos un recreo si quieren, y volvemos y hacemos un par de ejercicios prácticos. No va a ser mucho igual, yo como a las 7 yo creo que ya cortamos. Pero como para que vean un par de ejemplos así con funciones y bueno, después ya les queda practicar.